Bien, hermano, buenas noches. Cada año me sorprenden con nuevas cosas y estoy verdaderamente muy agradecido por cada uno de ustedes. Y todos los años digo lo mismo, me siento un pastor muy privilegiado de tener una congregación tan hermosa como son ustedes. Gracias por todas las muestras de cariño y por todo lo que han hecho y por recordarse, ¿verdad?, de este día. Quisiera, por favor, pedir que mantengan en oración a una familia conocida nuestra, que inclusive han llegado a visitar como 2 veces, que ellos viven en Lehigh, Bernardo y Lidia Pineda. Pues resulta ser que en el día de, creo que fue ayer, me parece, encontraron al nietecito de 3 años muerto. Y aparentemente fue un golpe, parece que se acostó, no sé los pormenores. El caso fue que el bebito falleció y ellos llamaron a casa para pedir oración por la familia Pineda. Recuérdenlas en oración, que deben de estar pasando un momento muy, muy difícil en estos instantes. Bien, vamos entonces directamente a nuestro estudio. Estamos estudiando la carta de los Efesios. Detenidos en el capítulo 2, precioso capítulo, por lo menos los primeros 10 versículos hablan sobre el gran amor de Dios. Y después de leer, ¿verdad?, estos primeros del 4 al 6, que es la continuación del estudio, pues vamos a pasar a reflexionar sobre las palabras que encontramos aquí. Efesios 2, del 4 al 6. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una de las frases que resaltan de estos versículos es uno de los atributos de Dios. Dice que Él es rico en misericordia. Alguien definió muy bien la diferencia entre lo que es justicia, misericordia y gracia. Alguien lo definió muy bien así. Justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir todo lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Yo sé que en otras ocasiones yo he compartido con ustedes esta linda ilustración del Padre y del Hijo, pero bueno, que sirva para las personas que lo escuchan por primera vez o que se la aprendan para que la puedan compartir con otros. Pero resulta ser que un padre tiene que disciplinar a su hijo porque éste lo había desobedecido. Y después de dialogar con él, que es lo correcto que debe de hacer un padre cuando va a disciplinar a su hijo, pues antes de disciplinarle, pues que entre en razón del por qué está recibiendo ese castigo, el padre le dice que por su desobediencia le iba a dar 5 nalgadas y que le iba a doler más a él que al mismo muchacho. Y bueno, y procede a darle las 5 nalgadas, pero le dice: te las voy a dar para que aprendas justicia, o sea, para que recibas lo que mereces. Pero cuando iba por la tercera, paró. Y el niño se sorprende y le pregunta: pero padre, ¿por qué has parado? Me dijiste que me iba a dar 5 nalgadas, me has dado solamente 3. Le dice: bueno, he combinado justicia con misericordia. O sea, la he combinado. Te he dado lo que merecía, pero no todo lo que merecías.
Así que vete para el cuarto, no salgas hasta que hayas reflexionado bien en lo que hiciste. Una hora más tarde, el padre toca la puerta del cuarto y le dice: hijo, voy a comprar helado, ¿quieres ir conmigo? ¿Pero para qué voy a ir contigo, padre? ¿Para verte comer helado? No, el helado es para ti. ¿Quién va a pagarlo? Yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque a eso se le llama gracia. O sea, el recibir lo que no merecemos. Hermanos, así Dios trata con nosotros. Dios es un Dios justo y Él es un Dios que es amor. Y en el trayecto de nuestra vida vamos a experimentar lo que es su justicia, su misericordia y su gracia. Y de eso trata el capítulo 2, abundar acerca de el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, y en las Escrituras hay 3 aspectos del amor de Dios. Uno, que es algo que aquí en el púlpito se abunda en hablar acerca de la gracia, que sabemos ya que es recibir lo que uno no merece, y por esto Dios es benevolente y bondadoso. Abraham Booth lo expresó así: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concepción de bendiciones espirituales a las criaturas culpables e indignas. Pero usted se preguntará, ¿qué diferencia hay entre gracia y misericordia? El distintivo de la misericordia es que tiene que ver con compasión. Es el amor al que sufre por el pecado y mitigar los padecimientos provocados. Por eso la clemencia es un aspecto de su misericordia. Y la tercera ramificación, se pudiera decir, del amor es la longanimidad o la paciencia. Cómo Dios soporta a hombres pecadores, inclusive aquellos que los retan, para darles la oportunidad que procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo en los últimos días. Y la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, menciona cómo algunos burladores dicen que siempre se ha estado diciendo que Dios viene y no acaba de venir o no viene. Y Pedro dice, ¿sabes por qué? Porque Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos en estos versículos, del versículo 4 al versículo 6, cómo Dios es rico en misericordia, y esto gozamos nosotros los creyentes. 3 cosas en particular Él menciona aquí, que cada una de ellas podría ser un tema de estudio, porque son realmente profundas. Mira cómo dice: la primera bendición, nos dio vida juntamente con Cristo. Es la vida eterna que gozamos en Cristo Jesús, aquellos que hemos creído en su sacrificio. En segundo lugar, dice que juntamente con Cristo nos resucitó. Esa es otra gloriosa esperanza de nosotros los creyentes. Y en tercero, dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta frase es realmente interesante, porque quizás pudieran remontar nuestra mente a qué estaremos haciendo por la eternidad cuando estemos en gloria. Es muy difícil responder esa pregunta. Sabemos que hemos sido creados para la alabanza de su gloria en gracia, así que vamos a estar alabando y adorando a Dios. Vamos a estar juzgando las naciones, pero cuando está aquí hablando, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tenemos que pensar, número uno, que hoy día, en este momento, es más, desde que Jesucristo ascendió, Él está sentado en ese lugar celestial. La idea de sentarse significa que ya Él terminó la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra.
Por eso Hebreo dice que con un solo sacrificio ya hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola obra fue consumada y como fue consumada se sentó. La idea de sentarse es: terminé mi obra, la obra que me diste. Entonces lo que está hablando aquí es que va a llegar el momento, y esa es nuestra esperanza también, que nuestra obra aquí en la tierra va a cesar. Y vamos a estar entonces en ese reposo eterno. Por eso dice sentado con Cristo Jesús. Quiere decir, ya todo lo que hemos experimentado en este mundo en cuanto a actividad, sean los trabajos físicos o también sea la obra misma que requiere el ministerio y el evangelio y la iglesia, eso va a cesar. Vamos a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto lo hizo para mostrar, dice, las abundantes riquezas de su gracia. La misericordia es uno de los preciosos atributos divinos que Dios comparte o comunica al hombre. Hay atributos incomunicables, solamente pertenecen a Él, pero hay otros que Él nos los ha comunicado al crearnos a su imagen y semejanza. Quiere decir con esto que el Señor ha creado al hombre capaz de ser misericordioso, movido a la compasión, movido al dolor ajeno, que lo lleva a resolucionar ese padecimiento, unos más que otros, pero socializamos, simpatizamos con lo que le está pasando a los demás. Hay veces estamos escuchando una noticia de algo que está pasando y las lágrimas comienzan a correr por nuestros ojos. No conocemos a esas personas, no tenemos ningún tipo de relación, pero ahí como se comprueba que dentro de nosotros parte de la imagen de Dios es ser misericordioso, es sentir esa compasión que nos lleva a familiarizarnos con ese dolor. Y en muchas personas lo que hacen es que el sentimiento es mucho más fuerte, que los lleva no solamente a sentirlo, sino a hacer algo para remediarlo. En el caso de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no solamente Dios tuvo compasión de nosotros viéndonos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él hizo algo para resolucionar ese problema y fue enviar a Jesucristo al mundo. O sea, Él vino para resolver nuestra situación. Y es lo que Dios espera de nosotros los cristianos, que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un precioso atributo, es empañado por el pecado, por sentimientos negros y oscuros que hay veces permitimos que se alojen en nuestro corazón y hasta nos puede convertir en personas crueles, implacables, impacientes. Y todo eso también lo puede experimentar el ser humano. Por eso es que tenemos que pedirle mucho al Señor que en vez de alimentar o hacer florecer esos sentimientos negros y oscuros, más bien nos caractericemos por ser personas compasivas, por ser personas misericordiosas. ¿Por qué? Número uno, es lo que yo estoy recibiendo del Señor. No solamente lo recibí por la obra de Cristo en la cruz, lo estoy recibiendo todos los días de mi vida. Me dé cuenta o no, la estoy recibiendo. Estoy recibiendo su misericordia cuando me veo en un grave problema. Oro y veo cómo el Señor los soluciona. O lo hace más liviana esa carga. O tengo un problema de salud y me cura. Eso es cuando estamos pasando por tribulaciones, pero yo siempre le digo, dele gracias al Señor cuando la vida cotidiana es una rutina que hay veces hasta es aburrida. Dele gracias al Señor porque eso quiere decir algo, todo está bien, todo está bien. Dele gracias al Señor que no está en un hospital, que no ha tenido un accidente. Y hermano, eso lo gozamos a diario, nos demos cuenta o no. Seamos agradecidos, dice el Señor ahí en Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Porque si todos los días nuestros pecados lo hacen airarse, su misericordia es nueva cada mañana. Y por eso, razón suficiente para uno también ser misericordiosos con los demás. Fíjense cómo dice que Dios, que es rico en misericordia. Alguien pudiera decir, ¿cómo es posible que Dios sea rico en misericordia cuando hay tanta hambre, guerras, niños muriendo, enfermedades, cosas paradójicas ocurriendo en el mundo? Yo no sé si usted le han hecho esa pregunta. ¿Qué respuesta usted le tiene? Cuando le dicen, bueno, pues ¿dónde estaba Dios cuando se estaban masacrando esos niños en las escuelas? Y empiezan, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? Bueno, en primer lugar, mi respuesta para estas personas sería reflejar una molestia total. A mí me molesta de que una persona se refiera así de Dios, cuando esa persona ni le interesa a Dios, ni cuenta con Él para nada. Entonces, cuando le ocurre algo malo, entonces de repente cree. Porque cuando usted menciona algo es porque cree en Él. Entonces, no lo busco, no lo adoro, no lo alabo, no me interesa su palabra, no me interesa sus consejos, sus directrices. Y cuando algo malo pasa, le voy y le echo la culpa a Dios. Es totalmente incoherente y realmente molesta. Y si esas personas tienen tanta preocupación por los niños, quiero decirle, como el caso que hemos acabado de mencionar, claro que es muy triste la muerte de un niño, sumamente triste, pero quiero decirles que tiene mejor destino que llegar a viejo con este tipo de preguntas. Tiene mejor destino ese niño que llegar a viejo con este tipo de pregunta. Lo próximo que le diría es que muchas de las cosas que están ocurriendo en esta tierra son consecuencias del pecado, consecuencias de las malas decisiones. Hermano, nosotros vivimos en un mundo malo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Todas las semanas ocurre algo. Esta semana otro tiroteo en otra escuela en Nevada. Y por niños de 12 años. Y niños también de 12 años suicidándose. ¿Hasta dónde va a llegar el mundo? El mundo está mal y vivimos en medio de este mundo. Y hay veces que todas estas cosas vienen precisamente por la justicia de Dios. Y en tercer lugar, les respondería, como le mismo preguntó Dios a Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Cuando nosotros no podamos tenerle respuesta a las paradojas que ocurren en la vida, es mejor decir como Daniel 9:7, tuya es, Señor, la justicia, nuestra, la confusión de rostro. Así que seguimos tratando con la misericordia porque, en primer lugar, número uno, Dios no le tiene que rendir cuentas a ninguna de las criaturas. Segundo, Él no tiene por qué satisfacer nuestras demandas. No tiene por qué responder a todo por cuanto se nos ocurre, cuanto se nos antoja. No tiene por qué. Una de las cosas que enfatizamos en esta congregación es que tenemos que tener cuidado cuando oramos. Cuando oramos no podemos dar la impresión de que Dios es un títere que yo puedo manejar a mi manera o cuando yo quiera o como yo quiera, porque esa es la impresión que hay veces damos con nuestras oraciones. Nosotros clamamos, no reclamamos. Hay una gran diferencia hace esas dos letras, la R con la E. No es lo mismo clamar que reclamar. El que reclama, ¿por qué reclama? Se siente con derechos. Dígame usted. Y sentirse con derecho es todo lo contrario a la gracia. Entonces no es relativo al Evangelio, a lo que estamos recibiendo. Uno clama. Puede clamar inclusive mencionando promesas. Pero al mencionar promesas, no crea usted que le está recordando a Dios lo que Él tiene que hacer. Porque
Él sabe qué es lo que Él ha prometido, como también qué condiciones Él ha puesto para que el ser humano sea recipiente de esa promesa. No es a Él, es nuestra fe la que nos ayuda cuando mencionamos una promesa. Ejemplo, Señor, tú me dices que si te pido tú me darás. No, tú no le estás recordando a Dios lo que Él ha dicho. Tú te lo estás recordando a ti mismo para que ores con fe. No es lo mismo clamar que reclamar. No podemos tentar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es misericordioso y Él es bueno. Pudiéramos mencionar ejemplos de misericordia divina, inclusive para con aquellos que lo blasfeman y que lo tientan. Dice Mateo 5:45, lluvia y sol sale para todos. Y eso viene de su misericordia, lluvia y sol. Por la misericordia de Dios, allí en el huerto de Getsemaní, Jesucristo no llamó a una hueste de ángeles que lo viniera a liberar. ¿Por qué? Porque Él tenía que dar su vida en la cruz del Calvario. Por su misericordia oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero mucho más, por su misericordia, muchos Ananías y Zafiras no caen muertos en las iglesias. Por su misericordia. Por su misericordia, cosas peores no han ocurrido en la tierra. Póngase a pensar. El poder militar, armas de destrucción nuclear y biológica, están en las manos de los hombres más crueles, egoístas, inhumanos, psicópatas, sanguinarios del mundo. Y es solamente apretar un botón. Piense nada más. ¿Por qué no lo han hecho? Por la misericordia de Dios. Porque Dios no lo permite. Dios no lo permite. Va a llegar el momento que en vez de misericordia va a venir la justicia de Dios sobre la tierra y cosas feas sí van a ocurrir sobre el mundo. Como ejemplo, que sea enviado fuego y azufre del cielo y extermine la tierra. Por eso es que nosotros los cristianos pues alabamos la misericordia de Dios. Y es un atributo que va de la mano de su justicia. ¿Por qué va de la mano de su justicia? Porque tenemos que entender que cuando Dios está ejerciendo justicia y sus juicios son justos, aunque parezca mal, por su misericordia se está erradicando ese mal. Y eso es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Cómo Dios nos bendice? Nos da la vida, alivia nuestras miserias, otorga favores que no merecemos. En muchas cosas Dios obra su misericordia, que hay veces nosotros ni nos damos cuenta de su protección y de su ayuda. Así que aquí encontramos palabras realmente edificantes para nosotros los creyentes, nosotros que hemos gozado de la gracia de Dios. Y esa gracia la estuvimos estudiando en el estudio anterior, que es estando en una condición de muertos, o sea, incapacitados por completo de poder hacer algo para resolver nuestra situación de pecado, Cristo nos dio vida. Nos dio vida porque muere en la cruz y nosotros al creer en ese sacrificio en la cruz recibimos la vida eterna. Eso es uno de los beneficios que ya recibimos del Señor. Por eso dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y también nos resucitó juntamente con Cristo. O sea, ya lo da por hecho de que los muertos en Cristo han de resucitar y nosotros que vamos a estar vivos cuando Cristo venga por nosotros vamos a ser levantados. Ya está dado por hecho. Pero también nos ha sentado en lugares celestiales. Esa frase lo que está apuntando es a lo que nosotros vamos a estar haciendo por la eternidad en el paraíso. No
No se nos dice cómo va a ser esa vida. Me imagino que vamos a comer porque como hay árboles por todo el río y que dan fruto todos los meses, yo me imagino que eso es para comer, así que estómago y digestión tendremos. Pero déjeme decirte, todo eso es especulando, hermano. Todo eso es especulando. Sí vamos a estar alabando a Dios por la eternidad. ¿Estaremos haciendo algún tipo de trabajo que nos cause satisfacción? ¿Por qué no? A mí me gusta trabajar. ¿A quién no le gusta trabajar? Hay trabajos que son placenteros. Fíjese que el trabajo es placentero, que cuando uno no tiene nada que hacer, busca qué hacer. ¿Quién sabe si vamos a estar haciendo algún trabajo allá? No se sabe lo que Dios tiene para nosotros. Pero esta frase, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, significa que todo el trabajo que sí estamos experimentando en este mundo, el trabajo que se ha vuelto doloroso por causa del pecado, o la obra que estemos ejerciendo de evangelizar, etcétera, etcétera, todo eso sí va a cesar. Ya todo eso va a acabar cuando dejemos este mundo. Y además de todo eso, hermanos, cada vez que nuestros ojos se abren, piense eso, es un nuevo día. Un nuevo día donde yo voy a experimentar nuevas formas de misericordia. Algunas usted se va a dar cuenta, otras ni se va a dar cuenta de la protección, de la provisión y de la paz que Dios nos va a dar durante ese día, de la promesa de su compañía. Eso es diario, y es lo que nos fortalece en nuestra fe en espera de esas cosas mejores que el Señor tiene para nosotros. Pero todo esto nos viene de misericordia. Por eso es que este estudio lo que me tiene que ayudar a mí es a tener un aprecio a la misericordia de Dios, a comunicarme con Él apropiadamente. Hermano, es triste cuando alguien por ahí dice, no, porque yo soy un hijo del rey y Dios me tiene que hacer esto. ¿Te tiene? Excuse me. ¿Te tiene que hacer algo Dios? No me diga. Qué triste, qué falta de conocimiento, qué falta de respeto a Dios, qué falta de aprecio a lo que es justicia, gracia y misericordia. Pero nosotros le damos gracias al Señor que tenemos a un Dios rico en misericordia. Que el Señor les bendiga.